Hola, esta es la quinta clase del eje de geometría y vamos a trabajar lo que son las transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas transforman una imagen moviéndola, es decir, cambian su posición, pero no cambian ni su forma ni su tamaño. Las transformaciones isométricas siempre van a hacer una transformación en una figura congruente, es decir, mantienen sus propiedades iniciales, forma y tamaño. Vamos a ver tres tipos de transformaciones isométricas: traslación, reflexión y rotación. La traslación la tenemos cuando tenemos una figura y literalmente, como dice su nombre, la vamos a trasladar con respecto a un vector. Es decir, si tengo esta figura y tengo un vector, vamos a trasladar cada punto de nuestra figura para poder trasladar la figura completa a una posición diferente. En el plano cartesiano, si tenemos un punto x, y y un vector a, b, si trasladamos el punto P con el vector B, el punto trasladado sería la suma de los dos, es decir, sumamos el punto más el vector. Ejemplo, si tenemos el triángulo de la figura ABC y el vector B menos 6, menos 2, para trasladar todo este triángulo con respecto a este vector, cada punto de los vértices del triángulo los vamos a trasladar, es decir, al punto 7,5 le vamos a sumar menos 6, menos 2. 7 más menos 6 es 1, así que quedaría aquí en el 1, y 5 más menos 2 es 3, así que quedaría el punto en el 1,3. Así que traslademos ese punto al 1,3. Luego el punto 2,2, lo mismo, 2 más menos 6 sería menos 4. Y menos 2 más 2 es 0, así que quedaría en el menos 4,0. Y si trasladamos el punto, ahí estaría. Y por último, este punto que sería 7,2, si lo trasladamos sería 7 menos 6, que quedaría en el 1 también. Y el 2 menos 2 es 0, así que quedaría en el 1,0. Si lo trasladamos, ahí queda. Y si unimos los puntos, aquí tendríamos el mismo triángulo congruente, ¿sí?, pero trasladado con el vector menos 6, menos 2. Ejemplo de ejercicio. El punto 2,5 se traslada quedando en el punto menos 3,2. ¿Cuál es la dirección de la traslación? En este caso, lo que tenemos es que el punto 2,5 ya se trasladó a través de un vector. Le vamos a poner un vector b, a, b, y resultó ser menos 3,2. ¿Cuál es la dirección entonces? Lo que nos están pidiendo es cuál es el vector de traslación. Es decir, aplicamos la traslación, sería 2 más a, 5 más b, y eso nos tiene que dar menos 3,2. Entonces, para que dos puntos sean iguales, las componentes tienen que ser iguales, es decir, 2 más a debe ser igual a menos 3 y 5 más b tiene que ser igual a 2. 2 más cuánto me da menos 3, o lo mismo, menos 3 menos 2, menos 5. Y aquí 5 más cuánto me da 2, lo mismo que 2 menos 5, que sería menos 3. Por lo tanto, el vector b, con el cual trasladamos el punto 2,5 para llegar a ser menos 3,2, es menos 5, menos 3. Alternativa C. Reflexión, o también llamado simetría. La reflexión hay de dos tipos. Una es cuando lo reflejamos en torno a una recta, como en este caso. Eso es el efecto espejo, cuando la figura queda contraria con respecto a la recta que estamos trabajando. Y se llama simetría axial. Lo que tiene como propiedad es que cada distancia que hay entre los puntos de la figura y la figura imagen es que la distancia de la recta es exactamente la misma. Algo similar pasa con la simetría central, que tiene que ver con un punto. Es decir, vamos a tomar distancia a un punto, pero aquí la figura nos va a quedar invertida, porque lo que hacemos es cruzar cada punto de la figura, por lo tanto queda invertida, pero también se cumple que la distancia entre la figura original y la figura simétrica es exactamente la misma del centro de nuestra reflexión. Veamos primero la simetría axial.
cuando tenemos un punto x, y lo queremos reflejar con respecto al eje x, lo que va a pasar es que se le va a cambiar el signo a la segunda componente. Si lo reflejamos con respecto al eje y, entonces lo que va a pasar es que le va a cambiar el signo a la componente x. Y si lo quisiéramos reflejar con respecto a la recta x menos y igual a 0, que es la recta x igual a y, o sea que todos los puntos 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 pertenecen a esa recta. Si lo queremos reflejar con esta recta, entonces lo que pasa es que se invierten las componentes. Veamos un ejemplo para que sea más claro. En este caso, si lo que queremos es reflejar este triángulo con respecto al eje y, entonces, como es con respecto al eje y, lo que va a cambiar de signo es la componente x. Entonces, si b era 2,2, b' va a ser menos 2,2. Aquí va a estar b'. Si c es 4,2, entonces c' va a ser menos 4,2. Y si a es 2,-3, a' va a ser menos 2,-3. Y por lo tanto, aquí tendríamos nuestro triángulo reflejado en función del eje y. Si queremos reflejar este triángulo, pero ahora en torno al eje x, entonces la que va a cambiar de signo es la componente y. Si este punto es 3,1, este punto reflejado sería 3,-1, aquí. Este punto que es 6,2, ahora sería 6, pero menos 2, aquí. Y por último, este punto que es 4,6 sería 4,-6. Por lo tanto, el triángulo ahora nos quedaría acá. Y estamos listos. Último ejemplo. Si reflejamos ahora este triángulo en torno a la recta x menos y igual a 0, que también es lo mismo que la recta x igual a y, ¿sí? Donde 1,1, 2,2, 3,3, etc. En este caso ya tengo reflejado el punto P y vamos a reflejar los otros. Este punto es 3, menos 2. Entonces lo que hacemos es invertirlo, sería menos 2,3. Al revés. Si este punto es 1,-1, el siguiente sería menos 1,1. Por lo tanto, el triángulo reflejado en torno a la recta x menos y igual a 0 sería este. Es lo mismo, pero como invertido. Ejemplo de ejercicio. Los puntos A, B y X, Y son simétricos con respecto al eje Y. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Si este es el eje Y, entonces lo que nos están diciendo es que A, B está en un lado y X, Y está en el segundo lado. ¿Qué es lo que pasa para convertir X, Y en A, B? Lo único que hago es cambiar el signo de la primera componente, es decir, este punto sería menos X, Y. Por lo tanto, ya podemos ver que A es igual a menos X y B es igual a Y. Entonces, veamos qué igualdades se cumplen. A es igual a X, falso. A es igual a menos X. ¿Y es igual a B? Sí, porque B es igual a Y. B es igual a X, falso. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la B, solo 2. Simetría central o puntual. En este caso, si tenemos un punto X, Y lo reflejamos con respecto al 0,0, entonces el punto resultante va a ser el mismo punto, pero con signos contrarios en ambas componentes. Ahora, si lo quisiéramos reflejar con respecto a un punto cualquiera, A, B, entonces hay que hacer dos pasos. Primero, reflejar el punto que es el punto Q, que sería la diferencia entre el punto P y el punto centro de nuestra reflexión, y obteniendo Q', ¿sí? Y a Q' se le suma el centro de reflexión y obtenemos P'. Okay. Les voy a explicar cómo se hace eso. Veamos, si tengo este punto y lo quiero reflejar con respecto a el 0,0, ¿sí?
con respecto al origen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si este punto es 3,4, si lo reflejo en función del 0,0 me va a quedar menos 3, menos 4. Aquí, menos 3, menos 4. Pero si lo quisiera reflejar con respecto a este punto, que es menos 2,3, tengo que seguir el proceso que les comentaba. Primero, vamos a encontrar el punto Q. El punto Q es la resta de nuestro punto que queremos reflejar y el centro, o sea, 3 menos 2, 4 menos 3. Es decir, 3 menos 2 sería 5 y 4 menos 3 es 1. Luego, este lo reflejamos con centro en 0,0, quedando Q', que sería menos 5, menos 1. ¿Sí? Y ahora sí aplicamos el paso 2. Para encontrar P' sería este Q', que es menos 5, menos 1, más el centro, que es menos 2,3. Si sumamos sería menos 5 más menos 2, menos 7, y menos 1 más 3 sería 2. Por lo tanto, si reflejo este punto 3,4 con respecto al punto menos 2,3, me quedaría menos 7,2. Aquí estaría el punto. Cabe destacar que si lo tenemos en forma gráfica es bastante simple porque la distancia en horizontal y vertical al punto de origen con respecto a esta distancia es exactamente la misma, ¿sí? Entonces sí lo podemos encontrar a veces un poco más fácil. Ejemplo de ejercicio. Se puede determinar las coordenadas del punto A, B si se sabe que, en este caso, dice, es simétrico del punto menos 2,3 con respecto al eje Y. Eso ya lo habíamos visto antes. Si el punto menos 2,3 es simétrico con AB respecto del eje Y, entonces este punto debería ser menos A, B. Y con eso puedo saber que A es igual a 2 y que B es igual a 3. Por lo tanto, por sí misma ya me permite conocer el punto A, B. Con eso ya podemos descartar 2 por sí sola, ambas juntas y que se requiere información adicional. Analicemos la 2. Es simétrico del punto menos 2, menos 3 con respecto al origen. Si está con respecto al 0,0 y nuestro punto es menos 2, menos 3, entonces el simétrico, que estaría de este lado, sería lo mismo pero con signos contrarios en ambas componentes, es decir, 2,3, lo que nos dice que A es igual a 2 y B es igual a 3. Por lo tanto, también nos permite conocer el valor de A y B. Alternativa correcta, la D, cada una por sí sola. Rotación. La rotación necesita un centro de rotación y un ángulo de rotación. Entonces lo que hacemos es rotar nuestra figura de tal manera que vaya en función del ángulo. Generalmente se trabaja con rotación positiva o también llamada antihorario, porque va en contra de las manecillas del reloj. Que sería, si tenemos un punto X, Y, se rota el punto alrededor del 0,0, nos daría lo siguiente. En 90 grados se invierten las componentes y se le cambia el signo a la primera. En 180 grados es lo mismo que la reflexión con respecto al 0,0, se le cambia el signo a ambas componentes. 270 grados sería, se invierten las componentes pero se le cambia el signo a la segunda, y 360 grados es volver al origen, así que queda exactamente igual. Si por ABC motivo nos pidieran una rotación negativa o en sentido horario, entonces tendríamos que ver la equivalencia con respecto al ángulo positivo. Es decir, por ejemplo, 270 negativo corresponde a 90 positivos. 180 positivo o negativo es exactamente lo mismo. Y 90 grados negativo corresponde a 270 grados positivos. Si se rota el punto P con respecto al punto A, B, entonces vamos a seguir el mismo proceso de la reflexión con un punto dado. Primero hay que sacar el punto Q, rotarlo con respecto al ángulo que nos digan, con respecto al 0,0, y luego sacamos P' sumando el punto rotado más el centro de rotación.
Veamos algunos ejemplos. Rotar 90 grados el punto 2,-3 en torno al origen. Entonces me fijo aquí. Tengo que invertir las variables, que serían menos 3,2, y cambiarle el signo a la primera. Entonces nos quedaría 3,2 positivo. La segunda dice que queremos rotar 270 grados el punto 4,7 en torno al punto 2,1. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Encontrar el punto Q, que es la diferencia entre estos puntos. Es decir, 4 menos 2, 7 menos 1, que nos daría 2,6. Luego, roto este punto 270 grados. Es decir, vamos a encontrar Q', que sería, invierto las variables, 6,2, y le cambio el signo a la segunda. Luego, para encontrar la imagen de 4,7, tengo que sumar 6, menos 2 más el centro, que sería 2,1. 6 más 2, 8, menos 2 más 1, 1 negativo. Entonces, la imagen del punto 4,7 rotado 270 grados en torno al punto 2,1 es 8, menos 1. Ejemplo de ejercicio. Si el punto 3,2 se gira 90 grados en sentido antihorario en torno al origen, queda el punto. Recordemos que girar 90 grados es cambiar el orden de las componentes y cambiarle el signo a la primera. Es decir, si giramos esto en torno al origen, sería menos 2,3. Alternativa I. Lo que vamos a ver ahora son algunos ejercicios de PSU o prueba de transición, porque en la mayoría de estos ejercicios lo que se hace es combinar varios tipos de transformaciones isométricas. Entonces vamos a partir con el ejercicio 39 de la PSU 2019. En la figura, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál o cuáles de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B'C' permiten obtener el triángulo ABC como imagen? Partamos del hecho de que si vamos a aplicar simetría aquí, el triángulo nos va a quedar invertido. Este punto sería C', A' y B'. Entonces, para calcular C', lo que vamos a hacer es cambiar el signo de las dos componentes de C. Si C es 5,3, C' sería menos 5, menos 3. Si A es 1,2, A' sería menos 1, menos 2. Y si B es 3,1, entonces B' sería menos 3, menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar cada una de las transformaciones y vamos a ver con cuál se verifica. ¿Ok? 1. Dice, una reflexión con respecto al eje Y seguida de una reflexión con respecto al eje X. Entonces, lo que quiero lograr es llegar desde el punto A' al punto A. Entonces, si al punto A, que es menos 1, menos 2, le aplico una reflexión con respecto al eje Y, nos quedaría 1, menos 2. Recordemos que la reflexión con el eje Y cambia el signo de la primera componente. Si luego lo reflejamos nuevamente, pero con respecto al eje X, cambiaría el signo de la segunda componente, entonces sería 1,2. Y A es 1,2, por lo tanto funciona. Así que la 1 ya no funciona. Eliminamos la solo 3 y eliminamos 2 y 3. Segunda transformación. Una traslación según el vector 2,4. Voy a tomar el mismo A', la idea es que llegue a ser A. Entonces, si yo traslado el punto menos 1, menos 2 con respecto al vector 2,4, tengo que sumarle el vector 2,4. Lo que nos quedaría menos 1 más 2, que sería 1, menos 2 más 4, que sería 2. Funciona. Veamos con otro punto. B' tendría que corresponder con B. Entonces B' es menos 3, menos 1 más 2,4 sería igual a menos 3 más 2, que sería menos 1, y menos 1 más 4, que sería 3. Y B no es menos 1,3, así que aquí no funcionó
por lo tanto ya no podemos confiar en ese. Así que ya podemos eliminar solo 1 y 2 y 1, 2 y 3. Así que con eso ya podemos saber que la alternativa correcta es la C. Pero vamos a comprobar que la 3 sea verdadera. Una rotación de 180 grados con respecto con el origen y sentido antihorario. Entonces si voy de A' a A y A' es menos 1, menos 2, lo que va a pasar es que le vamos a cambiar los signos a ambas componentes, que sería 1, 2, y que es exactamente lo mismo que hicimos aquí en 2 pasos. Si a todas les cambiamos los signos, entonces vamos a obtener los componentes de los puntos A, B y C. Por lo tanto, funciona. Así que sí, la alternativa correcta es la C. Y último ejemplo es el ejercicio 38 de la PDT 2021. Dice, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación con pares ordenados. Las indicaciones del juego son: primero, rotar 90 grados en sentido anterior respecto al origen, luego realizar una simetría con respecto al eje X y por último otra simetría con respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto AB y Martín se encuentra en el punto C, D, con A, B, C, D números reales mayores que 0 y distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la ubicación de Emilia y Martín durante el juego? Entonces partamos ubicándonos en el plano cartesiano con Emilia y Martín. Sabemos que A, B, C y D son números mayores que 0. Por lo tanto, el punto A, B está en el primer cuadrante y el punto C, D también está en el primer cuadrante. ¿Sí? Solo eso podemos saber con la información de A, B y C, D. Entonces, lo primero que habría que hacer es hacer una rotación en 90 grados en sentido antihorario respecto del origen. Entonces, lo que va a pasar es que van a cambiar nuestras componentes de orden y se le cambia el signo a la primera. Así que nos quedaría menos B, A, y en la segunda nos quedaría menos D, C. Luego, lo que vamos a hacer es una simetría con respecto al eje X. Una simetría con respecto al eje X. Si reflejamos con respecto al eje X, la variable Y o la componente Y cambia de signo, por lo tanto nos quedaría menos B, menos A y menos D, menos C. Y por último, el último paso sería hacer una simetría pero con respecto al eje Y. Entonces nos quedaría B positivo, menos A, porque solamente cambia el signo de la componente X, y por otro lado nos quedaría D, menos C. Entonces esta sería la posición final. Si A, B es donde está Emilia, ¿sí? Emilia terminaría aquí. Y si C, D es donde está Martín, entonces Martín termina aquí. ¿Ok? Ahora analicemos las respuestas. Dice, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Falso, se ubican en el segundo cuadrante. Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Falso, Emilia termina en B, menos A y Martín en D, menos C. Así que no. La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Verdadero, porque recuerden que estamos haciendo una transformación isométrica. Y la transformación isométrica, este segmento que estaría entre Emilia y Martín, sería exactamente el mismo, sería congruente con el que está aquí, congruente con el que está aquí y por último congruente con el del final, porque se mantiene la forma y tamaño de las figuras. Así que esto es verdadero. Alternativa C, nuestra alternativa correcta. Pero solo como para verificar, vamos a analizar la alternativa D. Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. Falso, terminan en el cuarto cuadrante. Así que sí, nuestra alternativa correcta es la C. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta o consulta por este medio en Instagram o en la clase. Que estén muy bien, cuídense y que tengan una buena semana.